Buenas tardes, señoras y señores. El Instituto de Investigación en Educación les da la más cordial bienvenida. Agradecemos a quienes nos acompañan presencialmente, así como quienes nos siguen a través de las redes sociales. El día de hoy presentamos la conferencia Educación para la Democracia, los Derechos Humanos y la Formación de una Ciudadanía Crítica. Dicta esta conferencia la doctora María Jiménez Delgado, quien es profesora, doctora en Sociología, Premio Extraordinario, directora del Departamento de Sociología desde el 2018 e investigadora del Instituto de Investigación de Estudios de Género de la Universidad de Alicante. Sus principales líneas de investigación son el género, la desigualdad, la inmigración, multiplicidad del profesorado y la educación. Es fundadora y directora del Grupo de Investigación Observatorio Sociológico de la Educación de la Universidad de Alicante, España. Buenas tardes, gracias por la presentación. Para mí es un enorme placer estar aquí, casi un sueño. Sobre todo la profesora Jacqueline y Loriana también saben el tiempo que hemos estado en comunicación hasta que ha sido posible que estuviéramos aquí, que yo estuviera con ustedes y que tuviéramos esta oportunidad de intercambiar inquietudes académicas, profesionales e investigadoras. Hoy voy a hacer una presentación, una pequeña presentación de preocupaciones, inquietudes profesionales, docentes e investigadoras que desarrollamos en la Universidad de Alicante desde el grupo de investigación OPSOEDU, que tiene un nombre muy similar al grupo que tienen aquí, que también dirige la profesora doctora Jacqueline Fallas. En este caso es el Observatorio Sociológico de la Educación. Como bien ha dicho la presentación, pues estamos trabajando con los centros de educación primaria y de educación secundaria, con la educación no universitaria desde la universidad para analizar y buscar soluciones a problemas y retos que tiene la educación hoy en España. Y hoy quisiera hablar principalmente de uno de esos retos en el que creo que coincidimos por las conversaciones previas, por el trabajo que ya conozco de ustedes, que es nuestra preocupación por fortalecer la educación democrática y los derechos humanos. ¿Cómo formamos a nuestros alumnos y alumnas desde las primeras etapas educativas hasta la propia universidad en estos valores que creemos fundamentales para vivir en una sociedad mejor? En esta primera diapositiva de la presentación que aquí les presento, valga la redundancia, nombro también al European Institute of Education for Democratic Equality. Yo pertenezco como investigadora. La directora de este instituto es una compañera de la Universidad Católica de Valencia, Tamar Swali, que es también asesora experta de la Unión Europea sobre temas de interculturalidad, democracia y derechos humanos. Y trabajamos conjuntamente y hemos hecho trabajos sobre todo para la Comisión Europea sobre estas temáticas. Y también, bueno, pues tengo ahí el logo del programa Erasmus, que es el que me ha permitido estar aquí hoy con ustedes. Bueno, pues he preparado un pequeño guión sobre qué iba a presentarles. Es verdad que creo que estoy aprendiendo mucho más con ustedes de lo que yo puedo a lo mejor transmitirles, pero bueno, vamos a hacer este ejercicio de intercambio. Yo ayer aprendí muchísimo en la sesión que tuvimos.
Fue un formato que me gustó mucho, donde todo el mundo pudo presentar sus trabajos, sus inquietudes sobre estas temáticas. Hoy soy yo la que estoy aquí delante, pero me gustaría que no fuera un monólogo, que hubiera posibilidad después de diálogo. Voy a partir de la diversidad cultural en las escuelas. A ver, ¿por qué quiero hablar de la diversidad para hablar de democracia y derechos humanos? Al menos en España, a partir de la década de los 90, se ha hecho más evidente que las escuelas son multiculturales, son diversas. Siempre lo han sido porque cada niño, cada niña es un ser único, ¿no? Tiene una identidad única y una identidad cultural que, aunque comparta características con otros chicos y chicas de una procedencia similar, al final se conjugan de una manera única, ¿no? Pero las sociedades, no sé si decir posmodernas, actuales, creo que son todas multiculturales. Esa realidad en España se ha hecho muy patente, como digo, desde hace 3 décadas, desde que hubo una migración importante y una migración acompañada de una reagrupación familiar. En la década de los 90 hubo un aumento exponencial de migrantes procedentes de muchos lugares, pero principalmente del norte de África, del Magreb, de Marruecos, de Argelia. Primero venían padres solos, madres solas, y al cabo de una década o incluso a veces antes, según permitía la situación económica y legal, agrupaban a la familia. Eso generó una escuela mucho más diversa desde el punto de vista cultural, mucho más diversa de lo que era hasta entonces, y generó nuevos desafíos. Y yo creo que estos desafíos que tiene la escuela en España, pues se comparten con otros lugares del mundo. Desde luego en nuestro entorno, nosotros miramos bastante lo que pasa en Francia, lo que pasa en Alemania, para saber cómo hacer nosotros, ¿no? Y sabemos a veces de lo difícil que es. Y bueno, ahora me estoy acordando de un último libro que leí de Yasha Monk, un politólogo joven alemán, que habla que el gran desafío que tienen las democracias modernas es asumir toda su diversidad. Es curioso porque yo a veces parto de la idea de que en el mismo concepto de democracia está la defensa de la pluralidad de ideas, de creencias, de formas de entender la vida, ¿no? Del respeto a toda esa diversidad. Pero lo cierto es que las democracias que existen en el mundo, en su gran mayoría, en Europa al menos, pues se consolidaron desde una idea de homogeneidad, no de diversidad, sino decir, aquí vamos a ver cómo mm, aprendemos todos una misma lengua, una misma historia, unos mismos límites geográficos y vamos a sentirnos que somos parte de una misma nación en una idea que es homogenizadora. O sea, como sabemos y todos los que están aquí, ustedes pues son más expertos que yo en el origen de la educación formal, de la educación obligatoria. Y su origen en gran medida es construir esa identidad nacional. Y esa identidad nacional, pues en gran medida intenta que nos sintamos iguales en un sentido positivo, iguales en derechos, iguales en el acceso a la ciudadanía, pero también en homogeneizar. En que eso, pues en nuestro país, por ejemplo, en España, eh, bueno, ocurrió en una etapa que no era democrática, que era el franquismo, donde las lenguas minoritarias no se hablaban, las culturas minoritarias no se respetaban y todos éramos españoles y no podíamos ser otra cosa, ¿no? El gran reto de las sociedades modernas, y en eso estoy de acuerdo con este politólogo Yashamok, es cómo fortalecer la democracia aceptando toda su diversidad. Y cómo equilibrar esa idea de homogeneidad en positivo, que todo el mundo se sienta parte de una misma sociedad, esa sensación de pertenencia es importante y al mismo tiempo que se respete la diversidad. En segundo lugar, me gustaría hablar un poco de la visión humanista de la educación
que es fundamental, bajo mi punto de vista, y ayer, pues, y antes de ayer, vi que aquí lo tienen mucho más claro quizá que nosotros, que es la base fundamental para el respeto de los derechos humanos y para la construcción de una educación democrática. Quisiera hablar también de cómo la educación ha cambiado, qué cambios sociales, culturales están afectando la educación, qué amenazas, creo, de una manera muy rápida, tiene la democracia hoy y después la importancia de la formación de una ciudadanía crítica. Quisiera que viéramos este pequeño vídeo. Bueno, nosotros lo podemos consultar desde el Ministerio de Educación y, a ver, tiene unos años, pero creo que refleja algo que quisiera que después pudiéramos comentar. Son profesores de muchos lugares del mundo y cada profesor, cada profesora explica cómo percibe la diversidad y cómo cree que tiene que gestionar esa diversidad en la escuela. A mí me parece que hay algo interesante en los discursos, por ver cómo hay enfoques muy distintos de cómo se asume esa diversidad. Si les parece bien, lo vemos, es muy cortito, 3 minutos y después podemos analizarlo. I do have lots of students from a diverse background and different socioeconomic groups. En este momento tenemos alrededor de 50 estudiantes venezolanos con una cultura muy diferente, totalmente diferente a la nuestra. We hebben zowel kinderen die afkomstig zijn uit zeer hoogopgeleide milieus, maar we hebben ook kinderen die afkomstig zijn uit kansarme milieus. Dus wij stellen meteen voor ons dat eigenlijk ieder kind uniek is. Hè? En dat ieder kind een aantal noden heeft. Hè? En het is onze taak als school om tegemoet te komen aan die noden. Obviamente, y también pues con la manera de incluirlos a nuestra cultura o pues a la cultura pues que lleva el colegio y todo, es con la idea de que se integren pero que no dejen de lado su aspecto cultural, ¿no? Оқушылардың мәдени айырмашылықтарын түсіндіретін сабақтан тыс іс-шараларды мектепте жүргізіп тұрады. Мысалы, сынып сабақтары, элективті курс сабақтары, үйірме сабақтарында өзге ұлт өкілдерінің мәдениетін, салт дәстүрін, ерекшеліктерін көрсететін. En dan zie je ook dat die ouders die dat zelf ook fijn om te zien dat hun afkomst, dat hun cultuur ook gewaardeerd wordt op school. Maar als je de ouders of de partners meeneemt in het verhaal, dan kan je inderdaad wel aan de ongelijkheid die er is in kansen voor kinderen, kan je veel makkelijker op die manier wegwerken. Para mim, há duas preocupações fundamentais. Uma delas é a questão da comunicação, ou seja, ter a certeza que eles percebem o que eu digo e percebem os significados que eu tento transmitir. A outra questão é criar um bom ambiente em sala de aula. Então, às vezes fazemos atividades de grupo, jogos, etc. Déjà profiter du plurilinguisme dans les classes pour expliquer, par exemple, les similitudes entre deux langues. Mä uskon vahvasti siihen, että silloin jos koulussakin on tilaa olla niin kuin oma itsensä, niin se myös se yhteisöllisyys syntyy sitä kautta. Students may have different starting points, but that will not determine their endpoint as long as we as educators continue to give them ample opportunities throughout their educational journey to catch up with the rest. Bueno, no sé si es el momento o después de comentar en diálogo estas diferentes formas de explicar cómo abordan, cómo gestionan profesores y profesoras de lugares muy distintos y distantes en el mundo la diversidad.
cómo explican conceptos como lo propio, lo ajeno, la identidad, la cultura. Y a mí me interesa mucho ver qué nociones implícitas hay en estos discursos, ¿no?, sobre la cultura. Cuando alguien dice, los chicos tienen que aceptar nuestra cultura sin perder la suya, pues no sé si ya es implícito, me parece que explícitamente la profesora se sitúa en un bando, ¿no?, que es el de la escuela que legitima una cultura, ¿no? Que bueno, no sé si estamos de acuerdo con Bourdieu, con el sociólogo francés, pues a lo mejor tiene algo de, no sé si de violencia simbólica, creer que solamente una cultura es legítima, ¿no? Y después ese concepto de lo nuestro y lo otro, ¿no? La nuestra. Creo que hay cosas interesantes que tener en cuenta a la hora después de plantear una educación democrática. No sé si ya he hecho algo aquí mal, porque no puedo pasarlo. Vamos a ver. Así. Si resumimos en esta diapositiva discursos, pues hay profesores que dicen que la diversidad significa que cada niño es único y es un concepto de diversidad mucho más singular, ¿no? Es decir, cuando hay ya varias personas hay diversidad, porque somos distintos, ¿no? Entonces la diversidad cultural no se asocia a una nacionalidad distinta, a una creencia religiosa distinta, sino al hecho en sí de que cada ser humano es distinto a otro ser humano. Es otro concepto, pues, creo que no sé más de hablar de la individualidad, ¿no? Esta idea que dice una profesora de Venezuela de incluir en nuestra cultura al otro, a la otra persona. Y eso hay que ver si están en el mismo nivel, si son culturas que se consideran de más prestigio, mejores o peores que otras. En fin, no quiero extenderme porque quizá no sea el momento de estar analizando cada forma de entender la gestión de la diversidad de cada profesor. Creo que hay ideas muy interesantes que nos sirven después para plantear de manera práctica qué hacemos en las escuelas, ¿no? Porque ellos lo dicen, ¿no? Pues mediante el plurilingüismo puedo ver la similitud de los idiomas, ¿no? Y puedo a partir de ahí trabajar esta diversidad. O que la escuela haga sentir a cada niño o cada niña que tiene un espacio para ser él mismo o ella misma, que no tenga que sentirse extraño en la escuela porque no puede ser quien es, ¿no? Sabiendo que también nuestra identidad no es estática, que no somos hoy las mismas personas que éramos hace 10 años atrás o dentro de 10, ¿no? Cuando, sobre todo en nuestro país, ocurre mucho que hay una tendencia que tiene mucho que ver también con opciones políticas de defender una identidad estática. Soy una cosa y nadie me mueve de que sea eso, como si eso fuera inamovible o fijo, ¿no? Pues realmente no lo es. Entonces, el enfoque que el profesorado le da a este tipo de ideas sobre cómo gestionar la cultura, creo que tiene mucha repercusión en cómo después educar. Nosotros estamos en algunos proyectos de investigación, en concreto uno con escuelas próximas a la universidad, que tienen mucha diversidad cultural y estudiantes que están trabajando con nosotros, pues están observando, que creo que es una de las competencias, habilidades que tienen que desarrollar los futuros docentes, es saber observar la realidad del aula, la realidad del barrio donde está la escuela en sí, y observan cómo hay profesores y profesoras pues que no hacen sentir a los niños y niñas que deben ser ellos mismos, sino que les están obligando a que dejen parte de lo que son, ¿no? Entonces, en esa observación, pues hay también consecuencias de la forma de entender esa gestión de la diversidad, ¿no? Y creo que ahí estamos construyendo un tipo de ciudadanía inclusiva o quizá a veces excluyente. No voy a extenderme en esto, pero vemos como algunos hacen más énfasis en lo individual y otro más en lo colectivo.
No sé si ahora es el momento porque sería largo, pero creo que sí que hay que tener en cuenta que hay un modelo más multiculturalista en el que se tiene en cuenta la cultura como un referente y entonces es más importante que el individuo en sí mismo. Y otra idea más individual de la cultura, que es cada persona puede tener referentes culturales, pertenencias culturales, pero las recrea de manera única, singular. O sea, yo puedo pertenecer a una familia determinada con unas creencias religiosas, con hábitos culturales, con una procedencia, y yo recreo, o sea, en cada persona se recrea lo que significa esa herencia cultural, porque nunca se transmite de manera estática, siempre está en continuo movimiento, es dinámica. Ahí sí que tenemos un debate porque a veces cuando vamos a las escuelas vemos que el discurso del profesorado es intercultural, pero las prácticas son multiculturales. ¿Cómo afecta esto después? Pues que hay prácticas que hacen que un niño de origen extranjero siempre sea tratado como extranjero. Entonces, claro, ¿cómo vas a hacer al final que la educación le haga sentirse ciudadano cuando estás continuamente reforzando esa identidad cultural que le hace sentir que es extraño al grupo, que es el otro, no el nosotros, ¿no? Pero se hace muchas veces sin ser consciente. Yo creo que eso es una autocrítica también en la formación inicial de los docentes, que ahí estoy yo también. Estoy como docente de una asignatura obligatoria para la formación del profesorado de grado en educación primaria, para ser maestro o maestra en educación primaria, y muchas veces no son conscientes de que las prácticas docentes son contrarias al discurso teórico sobre lo que ellos consideran que es la interculturalidad. Dicho de otro modo, la pregunta que a veces les hacemos a los propios estudiantes es decir, a ver, un chico o una chica que tiene una religión minoritaria o una procedencia cultural que no es la mayoritaria, ¿debe seguir siendo parte de una minoría o debe pasar a ser parte de una ciudadanía común? A veces la pregunta no es fácil de contestar, porque no es asimilarse a la cultura mayoritaria para dejar de... Pero ¿cómo equilibramos el respeto a una herencia y a unas prácticas culturales y a una identificación cultural con sentirse parte de la sociedad en la que vive, en la que ha nacido? ¿Cómo construir una ciudadanía democrática que implica iguales derechos, iguales obligaciones, ¿no? En este punto, con esta introducción que no sé si aclara un poco por dónde quiero ir, pues considero que en esta formación inicial docente hay que hablar de las humanidades, de la visión humanista de la educación, porque no se puede entender la formación sobre derechos humanos y sobre educación democrática sin tener una visión humanista de la educación. Yo aquí, pues, tengo mis referentes, pero a mí Marta Nussbaum me ha servido para defender este aspecto humanista, pero sé que muchos de ustedes también lo tienen en cuenta, ¿no? Y creo que el análisis que ya hace años, ¿no? En ese libro que se llama Sin ánimo de lucro, la defensa de las humanidades en la educación, no sé exactamente el título, hablaba de esa crisis mundial de la educación que afecta el futuro de la democracia. Es cuando ponemos por delante lo instrumental, ¿no? Donde la educación está más dirigida a la formación, yo creo que al final profesional, y es para mí un poco raro decir esto cuando estoy hablando, por ejemplo, de educación primaria, pero a una visión instrumental. Aquí la presentación no lo he puesto, pero tenía otra en la que les iba a mostrar directamente un informe. Ya puede tener 8, no sé, 2015, sí, 8 o 9 años, de la Confederación de Empresarios Españoles, de la COE.
es un, llaman ellos libro blanco, un informe que se llama La educación importa. Es un informe sobre educación realizado por empresarios, por la Confederación de Empresarios. Ese informe viene a decir que la educación debe ser diseñada por quienes después van a emplear a estos niños y niñas que en el futuro serán trabajadores y trabajadoras, ¿no? ¿Qué mejor que ellos para decidir cómo debe ser el currículo? Porque son ellos los que los van a emplear en el futuro, ¿no? Entonces creo que hay bastantes discursos en educación sobre esa idea de preparar a los niños y niñas para un mundo desconocido, tecnológico, donde los saberes tradicionales están desfasados. No sé si aquí llega ese discurso, pero supongo que sí. La escuela está desfasada y hay que dirigirla hacia lo tecnológico y hacia... Creo que el debate que en ese libro plantea Marta Nussbaum, cuando habla de defensa de las humanidades, es decir, ¿qué es más importante? La ciencia, la tecnología, las humanidades. Todo es importante, evidentemente, en la formación de las futuras generaciones, tanto la educación primaria, secundaria, universitaria, es importante la ciencia, la tecnología y las humanidades. No podemos despreciar nada, ¿no? Pero es cierto que hay una deriva, no sé si en eso estamos de acuerdo, de una orientación, de una educación orientada a la preparación de futuros trabajadores. Esa idea de hay que prepararlos para trabajos flexibles, que no sabemos cómo serán, hay que prepararlos para que se adapten a todo lo que se les presente en una economía desregulada, competitiva, donde lo importante es el crecimiento económico, ¿no? Esa sería como la meta, ¿no?, de la educación. Y frente a eso está la otra visión humanista, ¿no?, la de que la educación debe orientar a la formación de personas, ciudadanas, ciudadanos, que lleven una vida buena, que tienen derecho a soñar con una vida mejor, compartiendo un mismo espacio social, político, ¿no?, y un espacio plural, donde pensamos distinto, rezamos distinto, comemos distinto, pero que todos tenemos derecho a llevar una vida buena, ¿no? No sé si estaréis o estarán de acuerdo con este diagnóstico, pero cada vez más las artes y las humanidades se ven inútiles. Me imagino que si conocen el libro que fue muy famoso de Nuccio Ordine, la utilidad de lo inútil, la utilidad de lo inútil, que me dio bastante tristeza porque estaba yo tan entusiasmada explicándole a los estudiantes de educación cómo explicaba de manera apasionada Nuccio Ordine la importancia de las humanidades, de la literatura, de la filosofía. Le dieron el premio Princesa de Asturias, ¿saben? Este premio que dan todos los años, ahora la princesa, ¿no? Y murió Nuccio Ordine de repente, meses antes de que pudiera ir a recoger el premio. Creo que todos lo hemos escuchado a él como de manera tan apasionada hablaba de la importancia de las artes y humanidades como saberes útiles, no inútiles, ¿no? Sin embargo, cada vez más los gobiernos, yo creo que por lo menos yo me he puesto a analizar los discursos de los políticos, de los ministros, ministras, da lo mismo en este caso muchas veces, ¿no?, el género, de educación en nuestro país, y sean del signo que sean, más de una tendencia más conservadora progresista, coinciden todos en defender una educación que responda a intereses de rentabilidad económica. ¿Hacia dónde tiene que ir nuestro país para que esté bien situado económicamente? Por otro lado, hay una presión cada vez mayor de las familias, y esto creo que también en la formación inicial de los docentes pues tenemos un trabajo que hacer, porque la demanda de las familias cada vez es mayor para que los niños desde muy temprana edad sean competitivos en el mercado laboral. No sé si está ocurriendo aquí, pero las familias que se lo pueden permitir ya llevan a sus hijos a clases de chino, de alemán, para que ya desde muy en principio estén bien preparados para el futuro que les espera, ¿no? Esa idea competitiva de correr, y la formación entendida como un instrumento para situarse socialmente, laboralmente, pero no desde un punto de vista
ciudadano, humanista. Está, por tanto, anticuado hablar de humanidades y está muy de moda hablar del acceso a la tecnología, la escuela está desfasada, el profesorado no sabe de tecnología. Debatir, dialogar, reflexionar, pues cuesta cada vez más. Y yo creo que incluso a nosotros nos cuesta en la propia universidad, porque tenemos que correr mucho para producir, competir, publicar y que se nos acredite para que podamos seguir siendo profesores. Y ese equilibrio creo que se ha roto, porque entiendo que sí que tengamos que ser productivos en el mejor sentido de la palabra, pero creo que hemos olvidado o hemos abandonado algo importante en este mundo en el que no podemos reflexionar sobre qué es verdaderamente lo importante. Por tanto, estamos supeditando las relaciones humanas a intereses materiales. Recuerdo que Marta Nussbaum habla de las pedagogías que no son tan nuevas, que ya son muy clásicas, ¿no? Habla ya de Sócrates, de Rabindranath Tagore, de John Dewey, pues de la importancia de practicar ese método socrático que todos conocemos, de conocer al otro en toda su complejidad, en incluir las artes, la música en el programa curricular, el contacto con lo natural, la empatía, el trabajo colaborativo. Sin embargo, cada vez más predomina, pues en cualquier lugar del mundo, esa idea competitiva, ¿no? Y esto, ¿qué tiene que ver con la democracia? Pues amenaza también a la democracia, porque en esta idea competitiva se normalizan discursos de indiferencia, en lo mejor de los casos, pero a otros de odio al otro, porque viene a impedirme ser lo que yo quiero ser, me quita el trabajo, me quita las oportunidades. Muchas veces se creen cosas sin haberlas cuestionado. Yo creo que la educación tiene uno de los objetivos, es la emancipación, ¿no?, del ser humano, que pueda desarrollar toda su potencialidad, su dimensión humana, porque no somos humanos desde el principio, ¿no? Esta es la paradoja nuestra, ¿no? Nacemos humanos, pero no lo somos del todo, lo somos gracias a aprender, ¿no? El ser humano es un ser que aprende y que está siempre aprendiendo y eso es lo que lo humaniza, ¿no? Ese aprendizaje. Pero creo que muchas veces hay una certeza demasiado, yo creo que fanática, de creer que hay determinadas cuestiones que son las importantes hoy y abandonamos otras. Y creo que se puede observar y hacemos investigaciones sobre eso, pero creo que en una observación atenta sobre la realidad, de que aumenta pues, esos discursos de no solo de indiferencia, sino odio hacia el otro, legitimando emociones en vez de argumentos racionales. Y a mí eso sí me parece preocupante cuando es una generación que tiene más años de formación que cualquier otra, por lo menos en nuestro país. Los chicos y chicas que tienen ahora 18 años, 20 años, han tenido teóricamente más formación y mejor formación que todas las generaciones anteriores. Y sin embargo, en las últimas encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas de nuestro país, en diciembre, unas sobre actitudes democráticas de los jóvenes, muchos jóvenes adolescentes, no sé exactamente, pero creo que de 16 a 25 años, no lo sé con certeza, pero adolescentes y adolescencia y juventud se declaraban totalmente indiferentes a la democracia, a vivir en una sociedad democrática. Explicitaban prejuicios hacia otros y de manera muy emocional y poco racional discursos que favorecen el odio a lo distinto. Yo creo que esto tiene una relación muy directa con el auge del populismo en el mundo, porque si analizamos muchas regiones del mundo están ocurriendo, creo que fenómenos muy similares, ¿no? Discursos populistas que llegan a cautivar de manera masiva a la juventud.
en las últimas elecciones europeas ha sido la juventud, parece, la que ha votado más a partidos más conservadores y podríamos decir de ultraderecha, o sea, populistas, ¿no? Con un discurso de rechazo y de exclusión hacia otros, ¿no? El tema de la migración, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que hay unas amenazas importantes a la democracia que decimos, ¿desde dónde podemos fortalecer la democracia? Y todos los que estamos aquí, si nos dedicamos a la educación, pues pensamos que la educación a todos los niveles, claro, también creo que hay una educación no formal que no es de la escuela únicamente su obligación, sino de los políticos, la pedagogía social, ¿no? Política, de no alimentar estos tipos de discursos que son antidemocráticos, que se sirven de la democracia para destruirla desde dentro, ¿no? Entonces, creo que ahí tenemos una tarea muy importante que hacer y un trabajo, pues, bastante arduo que hacer en la formación inicial de docentes. Recordar que la democracia se basa en el respeto y en el interés por los demás, en el otro, en la capacidad de ver a los demás como seres humanos, no como medios para un fin, sino como un fin en sí mismos. Tener en cuenta que tanto para el desarrollo de una sociedad democrática es necesario la ciencia, la tecnología, como las artes y humanidades, porque sabemos que las artes y las humanidades nos ayudan a desarrollar ese pensamiento crítico que puede trascender esas lealtades nacionales, que puede ofrecernos la capacidad para afrontar los problemas y ponernos en el lugar del otro. Esto decimos la empatía. Hace poco leí un artículo antes de venir aquí de Irene Vallejo, no sé si la conocen, es una escritora que ha escrito un libro muy bonito hace ya años, El infinito en un junco, que habla del origen de los libros. Y ella habla algo muy simple que yo no había quedado en la cuenta, a lo mejor ustedes sí, cómo el nosotros incluye el otro. Dice, la palabra nosotros tiene incluido dentro el otros. Y eso sí que creo que lo sabemos. O sea, nosotros no somos, sino a través del otro, ¿no? El otro forma parte de lo que yo soy, porque todo aprendizaje es social. O sea, la mirada externa es la que me hace reconocerme que soy yo, ¿no? Esa primera mirada de la madre, de la persona que cría un bebé, es la mirada que confirma a ese bebé que él existe, ¿no? Esa mirada incluye el otro en mí, o sea, no puedo vivir sin contar con los demás, ¿no? La capacidad de la reflexión y el pensamiento crítico es fundamental para mantener a la democracia con vida. La facultad de pensar sobre la diversidad cultural, para afrontar de manera responsable los problemas, no echar la culpa al otro. Es que, claro, ahí hace falta un trabajo que es muy complejo, difícil, de construir discursos que de una manera muy, muy persistente están construyendo chivos expiatorios, o sea, echar la culpa al otro de lo que a ti te pasa para tener una forma de resolver los problemas de manera simple. La facultad de imaginar la experiencia de los demás debe enriquecerse. Es una capacidad que creo que tenemos todos, pero que también hay que trabajarla. Por tanto, es importante educar para la prosperidad económica. Es verdad que cuando yo leí por primera vez ese informe de la Confederación Española de Empresarios, pues hoy como ellos van a construir el currículo, pero bueno, pues como parte de la sociedad a lo mejor sí, en un diálogo plural, ellos pueden decir cómo ven, pero no son los únicos, no pueden atribuirse el derecho único de ser ellos los que deben decidir, porque la economía y su forma de entender la economía está por encima de otros ciudadanos y ciudadanas y profesionales, ¿no? Por tanto, la prosperidad económica evidentemente forma parte de la educación. La distribución equitativa de los recursos, que es una cuestión que también tiene que ver con la economía, ¿no? Y las oportunidades que las sociedades dan
en la medida en que quieren ser democráticas. Y ya por último, para hablar de cómo formar una ciudad crítica, pues he traído un texto un poquito largo, pero de Emilia Ferreiro, que me parece que vincula muy bien un objetivo fundamental de la educación primaria, que es aprender a leer y escribir, apropiarse del lenguaje, porque es el camino para llegar a otros aprendizajes, para el conocimiento del mundo. Es a través del lenguaje, escrito, oral, y cómo ella vincula esto con la democracia. Entonces, ese enfoque me parece que en nuestro caso, en el plan de estudios de la Facultad de Educación en la que yo trabajo, en la Universidad de Alicante, está totalmente olvidado y creo que hay que recuperarlo, ¿no? Es decir, que el aprendizaje de la lectura tiene mucho que ver con la formación de una ciudadanía democrática, capaz de leer también lo que el poder pretende esconder, todo lo que está oculto, o sea, desvelar la realidad. En el fondo, aprender es eso, conocer lo que nos rodea, conocernos a nosotros mismos, conocer a los demás, y en ese proceso podemos construir una sociedad democrática. Si en ese conocer incluimos a los demás, ¿no? No lo voy a leer entero, pero creo que sí que he intentado subrayar en negrita que, como decía Freire, ya hace bastante Paulo Freire, pues formar al ciudadano consciente de sus derechos y obligaciones es algo importante a través del acceso a la lectura, a la escritura, porque no es una técnica aprender a leer y escribir, es mucho más que una técnica, aunque haya métodos de cómo enseñamos, cómo aprendemos, ¿no? La lectoescritura, ¿no? Porque no queremos lectores competentes a secas, sino que se pregunten por qué es esto, podría ser de otra manera. Claro, creo que hay una idea así muy generalizada en educación desde una perspectiva, ¿no?, que creo que es contraria a una educación democrática, que dice, esto es lo que hay, quédate con esto, el mundo es así, tú tienes que ser trabajador en una empresa de esta manera, tienes que conformarte con lo que hay, ¿no? Y la idea de soñar, de la idea de el ser humano tiene necesidad de soñar y forma parte también de su propia esencia humana, ¿no? El proyectarse al futuro y poder pensar, esto es como debe ser o podría ser mejor, ¿no? Cómo conseguir un mundo mejor y no conformarte con lo que es. Dice, esto es así y tengo que asumirlo tal y como es, ¿no? Pues los lectores competentes son los que son capaces de comparar, contrastar, evaluar, dudar, la duda como método también, ¿no? No certezas sin duda, ¿no? Es decir, tengo claro lo que quiero. Yo creo que en la formación universitaria, al menos lo que yo veo que ocurre en nuestro país y la evolución que toma, es que cada vez más es una formación profesional. Ahora, por ejemplo, estamos con la modificación de los planes de estudio, tanto en la Facultad de Educación como, por ejemplo, los estudios de Sociología, mi departamento y otro departamento de Sociología, y surge por parte del profesorado la idea de que nosotros no estamos dando la formación que las empresas, las instituciones requieren para que los chicos y chicas que terminan puedan emplearse. Y por supuesto eso es una preocupación que debemos tener, claro, porque también es necesario esa inserción laboral, ¿no?, para participar en la sociedad, pero es la única, o sea, es que al final está siendo solo una formación profesional. Yo hablando antes de ayer con Jacqueline, vi que aquí sí que tienen una formación, no sé exactamente cuál era, transversal, humanista, que en todos los estudios debe cualquier alumna cursar, y me parece fundamental, porque al final es que acabamos reduciendo la formación universitaria a una formación técnica profesional en muchos ámbitos, y hasta eso está ocurriendo a veces en educación, ¿no? Y me parece el camino contrario al de una formación humanista. Por tanto, es importante restablecer la universalidad del discurso de los derechos, escuchar
experiencias, inquietudes, historias diferentes a las propias y construir un mínimo común que nos humaniza. Es decir, el lenguaje en este caso es vital, ¿no? La construcción de una cultura común, que es la cultura democrática, ¿no? Hay una tendencia también segregadora, que cada cual viva su cultura y que se le permita una tolerancia cultural, pero sin construir algo común. Entonces necesitamos una identidad común, que es la identidad ciudadana, democrática. Pensar juntos los problemas que tenemos, las alternativas que podemos hacer, ofrecer. Y sobre todo partiendo del reconocimiento de la dignidad del otro y de la propia dignidad. En el camino de qué hacer para la formación de esa ciudadanía democrática hay que detectar microodios, microracismos, microhomofobias que ocurren en la calle, en la escuela, en casa, en los medios. Estar atentos a las narrativas que muchas veces tiene el profesorado, que normalizan procesos de racismo. Esto a mí me sorprende muchísimo. Con los estudiantes del grado en educación primaria hacemos un trabajo anual, al final lo van haciendo a lo largo de la asignatura, pero es al final cuando ya lo entregan, un relato autobiográfico, una historia de vida, el que tienen que relacionar toda su trayectoria escolar con la asignatura, que en este caso es de Sociología de la Educación. Es una asignatura de cambios sociales, culturales y educación. Cuando ellos reflexionan con distancia sobre lo que han vivido ellos como alumnos en primaria, en secundaria, la cantidad de comentarios que hoy diríamos que son racistas o excluyentes por parte del profesorado, a mí me sorprenden. Es que no puedo creer, ¿no? Que el profesor diga, tú no sirves, como tú eres de no sé dónde, no vas a poder, estás limitado, no vas a llegar. Esperar menos de un niño porque es de la etnia gitana y cosas evidentes. Yo considero que eso ocurre porque falta formación en el profesorado para ser consciente de las repercusiones tan importantes que tiene eso que hace o eso que dice. Porque muchas veces parece que el maestro o la maestra en educación primaria tiene poco poder, tiene bastante poder para hacer volar a un niño, una niña, hacerle sentir que es capaz, que todos son capaces, o sentir que no es su lugar, que debe abandonar. Abandono escolar hay mucho todavía en nuestro país y de chicos y chicas que sienten que la escuela no les deja ser, sino les expulsa, ¿no? Desde luego no es lo mayoritario, pero también hay que estar atentos a esto que a veces pasa. No se trata, por tanto, entonces de tolerar la diversidad. Bueno, pues tú eres musulmán, yo te dejo, ¿no? O permito que, o soy tolerante con tus costumbres, sino que haya reciprocidad y que haya intercambio para conocer al otro y el otro me conozca y ver en qué medida tenemos algo en común, ¿no? Que tiene que ver con esa dignidad humana y después ese espacio compartido social y político que me hace ciudadano o ciudadana. Implica, por tanto, exigir y hacer realidad esos derechos para todos. Evitar la segregación, eso es algo que tiene que ver con políticas educativas y que muchas veces no está a mano para que los docentes puedan solucionarlo. En las escuelas que ahora estamos trabajando hay una segregación increíble. Son barrios donde hay una población extranjera, de origen extranjero importante, de origen extranjero, porque muchos chicos y chicas son ya españoles o españolas, aunque sus padres vinieran de cualquier lugar del mundo. Y después población gitana, que es una etnia, la única en España, que son españoles igual que cualquiera, pero discriminados históricamente, que abandonan la educación 2, 3 años antes después de que terminen los estudios obligatorios. Antes, perdón. O sea, tienen que terminar con 16 y muchos chicos y chicas con 12 dejan la escuela, ¿no? Entonces, en estos barrios hay mucha segregación. Hemos visto que hay un 30% de población de origen, o sea, étnico gitano y un 60
de población de origen extranjero, un 10% de población autóctona no gitana, que allí decimos paya. Por tanto, una segregación tremenda, ¿no? Son barrios, entonces, un poco gueto, ¿no? Que es mucho más difícil sentirte parte de la sociedad. Y ahí están esos discursos que sabemos que en Francia han sido muy problemáticos de yo no soy español porque yo, o no soy de aquí porque yo soy de la Cabilia, del norte de África, que está muy bien porque uno puede sentirse de muchos lugares, pero tienes que sentir que el lugar, la sociedad en la que vives, es también tu sociedad y en la que tú tienes algo que decir, ¿no? Formas parte de la misma. Por tanto, ahí hay cuestiones importantes que sobrepasan lo que un docente puede hacer, pero sí puede denunciar o evitar esa segregación en la medida de lo posible. Y en esta idea de formación de una ciudadanía crítica, la importancia de estar dispuestos a que el otro me cuestione y escuchar los argumentos de los otros. Yo cuando hablo de esto intento, pero cuesta mucho que lo lean y entonces tengo que sacar algún texto que lean, por ejemplo, a Stuart Mill, a John Stuart Mill sobre la libertad y que vean que yo puedo defender el derecho a mi libertad siempre que sea capaz de escuchar los deseos de los demás sobre qué es para ellos la libertad, o sea, estar dispuesto a defender la libertad de los otros, las ideas de los otros, aunque sean muy distintas a las propias. Y ya para acabar, porque me gustaría que hubiera diálogo, pues he elegido una frase que, bueno, no resume todo, pero creo que da una idea de por dónde posiblemente podamos ir, de Caroline Emen, que es una filósofa alemana que está muy atenta a todos los procesos de racismo. Hay un libro que fue premiado por los libreros alemanes hace unos años que se llama Contra el odio, ¿no? Y dice, pues esto que creo que sabemos, ¿no? Que la sociedad y la escuela democrática debe asegurar que todos los ciudadanos tengan reconocidos sus derechos, que tengan las mismas posibilidades, la misma protección y estar siempre atentos a ver qué barreras, a veces invisibles y otras visibles, están impidiendo el acceso a esa ciudadanía, ¿no? Que muchas veces están impuestas por tabúes, por prejuicios. Entonces, yo esa idea de la educación de que desvela todo eso oculto, creo que es un trabajo ingente, ¿no? Porque yo creo que, por ejemplo, el análisis de las redes sociales y de cómo construyen emociones que son contrarias a la democracia y a la ciudadanía es un trabajo importante que hay que hacer. Cuando le pregunto a los estudiantes por qué los jóvenes están votando partidos populistas, dice, es que son muy divertidos en las redes sociales. Ponen chistes, imágenes que atraen. Entonces, como que lo emocional y racional es más importante que un pensamiento que diga qué es lo que importa realmente y lo que va a construir una sociedad mejor para todos. Bueno, pues creo que hasta aquí está bien y me gustaría que pudiéramos dialogar un poco sobre todas estas cuestiones. Muchas gracias. Vamos a abrir un espacio para preguntas y consultas. Nos indica, por favor, su nombre, su experiencia. Bueno, muy buenas tardes, tengan todos y todas. Muchas gracias por la conferencia. Mi nombre es Juan Carlos Naranjo, soy profesor, soy profesor de la Escuela de Formación Docente. Trabajo también para el Ministerio de Educación Pública. Actualmente saqué una maestría en Derechos. He venido trabajando, es una de mis líneas de investigación, la educación para los derechos humanos. Recientemente ingresé, un año de estar en el doctorado en la Universidad Autónoma de Barcelona y estoy trabajando básicamente 3 líneas. Y de ahí le agradezco todo lo que nos compartió en la ponencia. Una línea es la formación inicial docente. Una segunda línea es las representaciones sociales. Y una tercera línea o el tercer campo
de la configuración es el tema de la democracia. Básicamente lo que he venido trabajando y nace como un cierre de lo que, parte de lo que he venido indagando en relación con los derechos humanos, es lo que algunos teóricos han denominado la crisis de la democracia. Y usted en parte lo toca, lo hace más vivencial en el tema de los discursos del odio y demás, pero estos teóricos lo que analizan es la crisis de la democracia liberal. O sea, y aquí lo primero que hay que partir es que la democracia, la ciudadanía son constructos que son históricos, que van cambiando, que van evolucionando. Y es muy interesante porque entonces cuando ya uno va a la beta de qué enseñamos de democracia, qué enseñamos de ciudadanía, nos damos cuenta que sí hay una crisis de la democracia, sí hay una crisis de la ciudadanía. Y el corazón de la crisis, o mucho, al menos de lo que he venido trabajando, es precisamente el docente. Es decir, fue uno de los aspectos varias veces, ahí tuve que cerrarlo porque ya casi me voy, pero iba apuntando cuántas veces mencionó la palabra formación inicial docente. Porque el cambio o la esperanza es justamente en el docente. El docente, vamos, en estudios sociales, nosotros enseñamos democracia, enseñamos ciudadanía, pero ¿qué tipo de democracia y qué tipo de ciudadanía estamos enseñando? En el caso nuestro costarricense, la democracia, lo digo con estudios que hemos venido haciendo, es una democracia liberal y republicana. Es decir, nos quedamos en la reducción de los derechos civiles y políticos. Enseñamos al estudiante, futuro ciudadano, que un buen ciudadano es aquel que va a votar cada 4 años y nos está estallando una crisis democrática. Costa Rica ha pasado a ser el país de la paz al país de la violencia y nos está estallando. Y no queremos verlo, queremos que incluso parte de la crisis de la democracia, ya estos autores lo llaman, en el ascenso de los gobiernos populistas, ¿verdad? Es una realidad. Nosotros en el país tenemos un gobierno carácter populista, agresor en discurso, violador incluso de la libertad de expresión y tiene un alto apoyo popular. Entonces estamos en una crisis de la democracia y estamos en una crisis de la formación ciudadana que nos repercute a la universidad en la formación inicial. Entonces, yo nada más quería, aparte de agradecerle, yo me he posicionado en el tema y me he generado un enorme vacío teórico, o me he generado un enorme vacío teórico la respuesta a que qué tipo de democracia. Si estamos en una crisis, qué tipo de democracia, qué tipo de... Y he acudido a la teoría de la democracia radical de Chantal Mouffe, Ernesto Laclau, y sobre todo desde lo educativo, hay una propuesta que viene desarrollando, está muy empezando y ahí me he ido empatando con este grupo, que es de unos teóricos británicos cuya principal líder es Eda Sand. Ella trabaja el tema de la democracia radical, cómo enseñamos la democracia radical. Y justo son 2 aportes, creo que son importantes, que es lo que usted nos ha venido a compartir hoy. Es que desde la democracia radical, uno de los pilares fundamentales es que cuestiona lo hegemónico. Incluso la democracia es un discurso hegemónico y eso es importante entenderlo. O sea, ¿qué me enseñaron a mí de democracia? Esa democracia liberal tenemos que cuestionarlo. Y eso es lo primero que nos viene a decir el discurso de la democracia radical. Hay un discurso hegemónico, una ideología hegemónica, sí, que hay que decodificarla, hay que destruirla, hay que partir de eso y tiene que ver un poco con esta parte de la reflexión, de lo crítico. Y por otro lado, y por el contexto costarricense es muy importante esta otra parte, es visualizar el tema del conflicto y del otro. ¿Verdad? Digamos, dentro de la democracia radical es importantísimo el conflicto, pero no el conflicto de choque, no el conflicto de esto, sino el conflicto, digamos, Chantal Mouffe lo que habla es de ver al otro no como un enemigo, que es lo que hace el discurso de la democracia liberal, republicana, sino que es el reconocer al otro con sus diferencias en todo, porque no solamente es digamos, la construcción del yo o la subjetividad es, hay género, hay clase social, hay etnia, hay religión. O sea, es una subjetividad que parte de muchos otros
Y ese elemento nos lleva siempre al conflicto. Y lo que yo he descubierto y que me ha dado mucho aporte de la democracia radical es que ese otro o esos otros, el reconocimiento parte de que una democracia debe reconocer el conflicto. Y en el contexto nos ha metido el tema de la paz de una forma que hemos invisibilizado el conflicto y hemos creado una homogeneidad y una homogenización que es la que más bien nos está llevando a una crisis de la democracia como tal. No podemos hablar de derechos humanos si no hay esa subjetivización, si no hay esa construcción de ese individuo, de ese sujeto con todo ese tamiz. Y educar en eso es un reto que tenemos que discutir en las universidades, en la formación inicial docente. Si no, vamos a ir generando enormes vacíos, porque está muy interesante lo teórico. Yo, digamos, es la parte, vamos, que yo tengo como cierta aberración. O sea, yo, si por un lado soy académico, yo creo que el verdadero cambio es cuando estas teorías impacten en un aula. Cuando un profesor, una profesora tiene la capacidad de hacer lectura de lo que usted nos decía, de que aquí huele discriminación, huele xenofobia, huele racismo, huele. Cuando hacemos eso, formamos eso, ahí sí vamos a empezar a hablar de una democracia, de una ciudadanía y sobre todo vamos a poder educar para el respeto de la dignidad humana. Muchas gracias y un gusto, un placer. Muchas gracias también por la aportación, porque sí, hay muchas cosas ahí que me parece importante de lo que ha comentado. Sí, y además es una sociedad en la que parece que eso, la paz es la ausencia de conflicto y el conflicto es inherente también a nuestra condición. Yo, por ejemplo, estaba pensando, aunque no sé si me voy a ir del tema un poco, el cuestionamiento de conceptos que también tenemos muy asumidos dentro de una democracia liberal. Por ejemplo, nosotros en sociología explicamos el concepto de meritocracia, ¿no? Y en sociedades meritocráticas parece que eso es bueno. Y ese cuestionamiento, que también, bueno, es bueno. No sé si conocen a César Renduel, es un compañero también de sociología de la Universidad Complutense que escribió un libro contra la igualdad de oportunidades en educación, porque realmente eso de que el mérito, ¿no? Por tu esfuerzo y tu capacidad, pues sí, hay muchísimas otras cuestiones y lo sabemos, ¿no? La clase social, las condiciones de vida. O sea, no es solamente que tú te esfuerces y que tengas capacidad para aprender, hay muchísimas otras variables sociales que te están impidiendo desarrollar todo tu potencial de llegar. Entonces, hay muchas cosas que hay que cuestionar continuamente. O sea, es un cuestionamiento continuo desde ese diálogo conflictivo, pero también al mismo tiempo que admite el disenso, que admite la falta de acuerdo continuo, pero necesario. Y claro, estamos, y yo lo que me preocupa es que también, bueno, estoy sorprendida muy gratamente porque en el breve tiempo que estoy aquí, pues he tenido unas experiencias que llevo años que no tengo en mi propia universidad de poder hablar tranquilamente de estas cuestiones, desde el respeto. Cuesta mucho, ¿no? Parece que tenemos que aceptar hay como un pensamiento positivo impuesto, ¿no? Por determinada manera de entender la democracia, que es que todos estamos de acuerdo, qué bien que es esto, pero no es cierto. O sea que... Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Esta mañana un colega de la Red de Educación en Derechos Humanos nos compartió un mensaje que decía, hay que enseñar que si el chiste es burla de alguien, no es chistoso. Si el juego excluye a alguien, no es divertido. Si la broma lastima a alguien, no es gracioso. Y me gustó mucho y creo que ahora con lo que decías, María, lo traías mucho, lo trajo mucho a mi memoria, porque definitivamente a veces no somos críticos de este tipo de situaciones que desde lo cotidiano se dan. A mí me interesa mucho lo que mencionabas en términos de cómo de repente la formación ha ido estando más hacia una instrumentalización que hacia un abordaje más crítico
y consciente de qué es el acto educativo y qué es el acto pedagógico. Y creo que una de las cosas, esto te lo puedo decir con base en una investigación que hicimos, analizando planes de formación docente desde las diferentes décadas en educación primaria, encontrábamos que los planes de formación docente de la década del 50 al 70 eran planes muy dirigidos a la formación ciudadana, que del 70 al 80 cambió el discurso hacia un discurso más tecnocrático de la educación. Y del 80 al 90 ahí hubo como un poquito de volver a la psicología, de la educación a la educación en valores. Del 2000 para acá, un poquito más, ¿verdad? Influido el tema del mundo tecnológico, con el tema de la globalización, etcétera. Pero definitivamente, si algo se nos va a veces de nuestra mirada, es que cada vez que hacemos un cambio de un plan de estudios, estamos haciendo un cambio de la visión de quién es esa persona docente y de cómo esta persona docente es esencial en estos procesos de transformación crítica de la sociedad. Y yo siempre me he preguntado y lo he compartido, bueno, ¿cómo necesitamos formarnos? Hay que tener de alguna manera información, conocimiento teórico práctico, valores y actitudes para poder hacer esta educación en derechos humanos, en democracia, en cultura de paz, muy claros. Debemos formarnos en eso. Yo puedo decir que en algún momento hemos perdido de la formación inicial tener específicamente cursos de sociología de la educación, de antropología de la educación, de filosofía de la educación, todo con este afán de que tenemos que educarnos de forma más rápida para ejercerse en lo profesional y estos saberes pues estorban. Son complejos, a lo mejor para muchos no son interesantes, muchas cosas que podemos decir al respecto, pero que desde nuestro estudio sí significó hacer estos cambios radicales y darnos cuenta que la figura docente se iba transformando, ¿verdad? Entonces, yo creo que ese siempre ha sido para mí un llamado de atención sobre lo que hemos perdido. Yo le compartí a María la estructura de formación en humanidades que tiene la universidad y que es muy buena, que es única además, ¿verdad? Pero todas estas cosas deben llevarnos siempre a pensar que no es suficiente, ¿verdad? Que es necesario que haya una formación más explícita de estos saberes que implícitos en la formación inicial docente y que hay que trabajar en cómo desarrollarlos. Y por último, algo que me encanta de tu planteamiento, en mi caso particular, siempre me ha interesado mucho la noción de la educación como hospitalidad de Hannah Arendt. Y algo que me encanta es la necesidad de encontrarnos nosotros en nuestra propia diferencia. Y como decías, apreciar quiénes somos, de dónde venimos, cuál es nuestro origen, por qué estamos estudiando educación, por qué nos inclinamos por determinada área. Y eso es fundamental, ¿verdad? En la medida en que nosotros podamos reconocernos a nosotros mismos, desde nuestras diferencias podemos reconocer a los otros. Y eso me resulta que es un desafío, pero además una necesidad para todas las sociedades. Eso era lo que quería compartir y de nuevo también agradecerte. Pues ya hemos hablado un poquito de esto y estoy de acuerdo totalmente en que es muy necesario. Lo que pasa es que creo que sí que debemos o debo verlo desde un punto de vista positivo, en el sentido de que hay motivos para trabajar, para luchar por...
pero cada vez, en nuestro caso, clarísimamente, yo en el tiempo que llevo en la universidad, la evolución es que el estudiante es un cliente al que tienes que darle lo que quiere. Y entonces, claro, quiere filosofía de la educación, quiere antropología de la educación, quiere esa reflexión, esa complejidad que es el ser humano y la condición humana, y quiere leer a Hannah Arendt, pues si le pregunta, ¿quieres? Dice no. Y como él manda o ella manda, pues no. Porque es curioso, estamos muy atrapados en ese discurso. Nosotros estamos ahora en reuniones, ahora yo no voy a asistir a las reuniones que tenemos este mes para la modificación del plan de estudios. Y hay un consenso que algunos queremos pues desvelar que no está el consenso en la idea de que lo que falta en la formación universitaria es más profesionalización, ¿no? Porque es lo que exigen las empresas, lo que exigen las instituciones y lo que exigen los estudiantes. Entonces, esa idea mercantilista de la educación, de que está al servicio del cliente, es un mercado donde yo voy a comprar un título, dámelo lo antes posible, un título que después pueda hacerlo valer bien. Y entonces, claro, es una simplificación. Sabemos que, claro, al final tienes que tener un título para que puedas acceder a ser docente, por ejemplo, en este caso, pero ese título es algo más que una cuestión que tenga que ver con las credenciales, ¿no? Con una sociedad credencialista. Pero ahí estamos un poco atrapados. ¿Cómo rompemos eso en sociedades en las que también, claro, estamos inmersos en contextos políticos, en tendencias, ¿no? De formas de entender la democracia, pues que nos arrastran hacia determinadas derivas, ¿no? Bueno, mi nombre es Roberto Guzmán. Yo laboro en el Departamento de Docencia Universitaria, también de la Escuela de Formación Docente. Y en primer lugar, pues profesora María, quería agradecerle su intervención en esta tarde. Hay muchos elementos que deja para reflexionar. Hace tal vez unos 2 años, junto con la profesora Nora Cascante, habíamos publicado un artículo que retomaba muchos de estos elementos que usted ha ido mencionando. Sin embargo, lo hacíamos desde un punto de vista más cercano al neoliberalismo. Retomábamos algunas experiencias de docentes universitarios, que es con la población primaria con la que elaboramos. Retomábamos algunas ideas de Sousa, de Antoni, y veo acá muchos puntos de encuentro. Preguntas, tal vez hay muchísimas que quisiera plantear, pero quizás no es el momento más adecuado. Y tal vez una de las ideas que quisiera retomar es la de igualdad de oportunidades, que a veces nosotros desde acá en San Pedro, en la sede de Rodrigo Facio, decimos, sí, claro, todo va muy bien, todo fluye, la Universidad de Costa Rica sigue con sus principios con los que fue planteado, y tal vez basta con ir a la zona de Guanacaste, que últimamente pues ha sido pues muy afectada junto con otras zonas turísticas por un proceso de gentrificación, donde nos damos cuenta de que tal vez la formación científica, académica, va excluyendo a gran parte de esa población, y tal vez algo de lo más importante es ir viendo cómo esa población tiene que centrarse en procesos más de capacitación para trabajar, por ejemplo, en hoteles, en construcción, y que como no son tal vez una realidad tan cercana a la nuestra, pues asumimos que todo va bien. O también basta con ver redes sociales donde muchos de los chicos más jóvenes consideran que trabajar en un call center con horarios esclavizantes es casi que un sinónimo de éxito. E insisto, creo que hay muchos puntos en los que coincidimos, de la realidad que usted nos comenta y de lo que nosotros vamos viendo acá en la universidad. Así que una vez más le agradezco por traer muchos de esos nodos para que podamos pues reflexionar sobre los mismos. Gracias. Pues gracias también. Agradezco muchísimo también las intervenciones y la suya en concreto. Es cierto, ¿no? Esa relación tan directa con cuestiones que después vemos en la práctica. Ahora, cuando dice la gentrificación, hoy estábamos esta mañana comentando que en España, un compañero me lo envió esta semana, una manifestación en nuestra ciudad contra la gentrificación, el turismo masivo. No sé si ha llegado aquí, pero hay muchas manifestaciones en Canarias, en Barcelona, en Granada, ahora en Alicante, que no había. Y claro, todos nos apuntamos y los gobernantes
los políticos locales y autonómicos de lo bueno que es el turismo, pero está impidiendo que la gente pueda vivir bien porque sube el precio de la vivienda, la gente se tiene que ir a otro lugar porque no es accesible, trabajos esclavizantes que los jóvenes de manera crítica parece que quieren para conseguir dinero, para comprar aquello que consideran que les va a dar estatus o que necesitan para vivir mejor. Pero toda esa reflexión crítica sobre el mundo que queremos, sobre cómo queremos vivir, es parte de esa formación a lo largo de la escolaridad, ¿no? Y no hemos dejado espacio para eso. Y claro, ahora nos vemos atrapados en un mundo eso que esclaviza, donde solamente eres trabajador. A veces con las funciones sociales de la educación, pues dices, bueno, claro, prepárate para el mundo laboral, pero no solo somos trabajadores, somos mucho más, ¿no? Ciudadanos, y somos personas concretas que tenemos pues una vida propia que queremos que sea autónoma, que sea libre, que sea lo más feliz posible. Y todo eso parece que sí, estoy de acuerdo, que lo hemos abandonado y las consecuencias las vemos también ahí directamente, sí. Buenas tardes a todas y todos. Muchísimas gracias, profesora, por su intervención. Realmente nos ha hecho hoy una invitación a reflexionar sobre estos temas que tienen que ver con la educación cívica, que creo que en nuestro país hemos venido perdiendo parte de esa educación precisamente porque tenemos también, bueno, una crisis de democracia que va muy similar y paralela a otros países de la región latinoamericana y también de otros discursos populistas o antidemocráticos, bueno, en todo el mundo, ¿verdad? Y mientras escuchaba su presentación pensaba en una noticia que esta semana ha dado mucho debate en Costa Rica, que tiene que ver con temas de bullying en los centros educativos, un caso concreto de una estudiante en un autobús que es agredida. El caso trasciende justamente esta semana, después de varias semanas de ocurrido el evento, y pensaba cómo, como sociedad costarricense, cómo como seres humanos nos estamos deshumanizando, porque parte de esa situación también se ve, bueno, se plantean las preguntas de eh, ¿verdad? Bueno, pero ¿qué hicieron las personas que iban en que vieron, que fueron testigos de esa situación? ¿Verdad? ¿Qué hace un centro educativo? ¿Qué protocolo sigue? Etcétera, ¿verdad? Y creo que aquí hay un límite peligroso en el que ya estamos transitando de normalizar este tipo de situaciones que ocurren de violencia que no debemos tolerar de ninguna manera y también ver cómo, por ejemplo, nuestros estudiantes en la universidad que hacen prácticas para formación docente, nos cuentan, ¿verdad? Que niñas y niños o jóvenes eh, eh, van como normalizando algunas situaciones que ven en sus barrios, por ejemplo, que una balacera o una persona que llega a hacer un ajusticiamiento afuera del centro educativo, ¿verdad? Y entonces es parte como de esas discusiones que entre profesores y estudiantes hemos generado en los seminarios de prácticas docentes, como esa lectura de la realidad educativa y social en la que estamos inmersos en este momento y que yo creo que nos preocupamos muchísimo. Pienso que la escuela es un lugar ideal para transmitir y formar a nuestros jóvenes, a nuestros estudiantes, niños y niñas, pero creo que hay que hacer esfuerzos todavía más grandes a la sociedad en general. La escuela llega a las familias, a nuestros estudiantes, pero el ciudadano de pie, dentro de un ámbito formal de la educación, ¿qué hacemos con ese ciudadano? Porque los valores en un discurso se ven muy bien, pero en la práctica definitivamente requiere la vivencia. Entonces, yo creo que como sociedad estamos definitivamente en una crisis en la que tenemos que rehumanizar la educación y sernos todavía más no tolerantes a ese tipo de violencia y a esos
También la violencia que hay en redes sociales, por ejemplo, con las granjas de troles que tenemos en estos momentos, que favorecen esos discursos populistas, ¿verdad? Y que nos llevan no hacia la luz, sino más bien creo que a la oscuridad. Muchas gracias. Es otro tema, a mí me preocupa especialmente también porque veo el auge en este tipo, no sé en concreto qué ha pasado porque no me he informado sobre esa noticia en concreto, ¿no? De bullying, en qué sentido fue, por qué fue, pero ayer precisamente dejé aquí en línea que Marta quedó un libro que es de este instituto en el que estoy, de Cultura Democrática, que hemos publicado, que precisamente se publicó, bueno, pues semanas después de que empezara el conflicto en Gaza, Israel, sobre el aumento del antisemitismo, la islamofobia, el antigitanismo, que lo titulamos como una tarea pendiente, inacabada de resolver en la Unión Europea. Hay un auge de odio, de no tolerar al otro por lo que sea. O sea, claro, el bullying podría ser por muchos motivos, porque tienes un tamaño determinado, un color determinado, algo que a mí no me gusta, que detesto, y está ocurriendo en muchas cuestiones, en muchos lados. Entonces, claro, en la escuela, que es el lugar donde nosotros creemos que podemos actuar y que desde el currículo y desde la formación inicial de los docentes podemos, por supuesto hay que hacerlo, pero claro, dices en el espacio público, cómo se hace esa deshumanización donde no hay empatía y no nos preocupamos por lo que le pasa al otro y por evitar que el otro sufra esa discriminación o ese bullying, pues una cuestión preocupante. Antes de venir también otra noticia que yo tampoco la había leído en prensa, pero un compañero de la universidad me decía, María, ¿has visto que lo ha pasado en Gata? Es una localidad cerca de Alicante, de la provincia. No me he enterado bien porque me vine y no pude leer la noticia. Pues que un joven había matado a otro joven y ese joven era marroquí o de origen marroquí. Entonces las redes sociales, un odio tremendo a todos los magrebíes, a todos los chicos y chicas magrebíes, diciendo unas barbaridades tremendas. Eso tiene una repercusión que utilizan determinados partidos políticos populistas en contra de la migración, en contra de la presencia de musulmanes que son españoles, que son ciudadanos españoles, ¿no? Pero entonces esa repercusión tan enorme que tienen actos concretos de manera negativa y cómo en la sociedad se expanden y cómo trabajamos eso desde un diálogo. Claro, yo creo que sí que hay un aspecto importante que a lo mejor enlaza con lo que hemos estado comentando, de que esa educación no se circunscribe al ámbito escolar o dentro de las escuelas. Nosotros, por ejemplo, pues creo que hemos perdido mucho de sociedad civil porque se ha perdido el espacio público, se ha privatizado y el bien común parece que no nos importa, que cada uno va a lo suyo y que el discurso de la escuela también está en esa línea de ve tú a lo tuyo, sé competitivo, saca buenas notas y el otro que tienes al lado que se apañe. Yo me acuerdo de Connell, esta socióloga australiana, que decía, eso es una educación corrupta. Enseñar que tú debes ir a lo tuyo y olvidarte de los demás es una corrupción de la educación. ¿Qué tipo de educación es esa? Pues es la educación que está extendida, ¿no? Es decir, sé competitivo, sé tú el primero o la primera de la clase y no te importa. Entonces, claro, en esa idea de competición y de llegar el primero a la meta, pues no cabe pararse a preocuparse por el otro, la otra persona que le pasa algo, ¿no? Entonces, sí, hay un aumento, creo que de bullying, por el motivo que sea, y en concreto nosotros pues estamos viendo aumento de racismo, de xenofobia, en nuestro caso islamofobia, porque hay más población que se alimenta rápidamente también pues, pensamos que los medios de comunicación, en ese libro en concreto, pues sí veíamos que hay una formación que me interesó mucho, fue el primer día cuando vi que antes lo ha comentado Jacqueline, había personas que no eran del ámbito educativo y me dijo qué interesante que haya alguien que trabaja en otros ámbitos, porque por ejemplo en nuestro país nos han dicho cuando hemos hecho este trabajo de campo pues que la policía no está formada, la policía te discrimina por tu color, por tu origen.
Entonces te está maltratando a veces, está sufriendo esa discriminación por parte de alguien que tiene que defender tus derechos, ¿no? Entonces dice, ¿cómo voy a denunciar islamofobia si la policía me mira mal por ser de un aspecto que no es el que mayoritario, cosas así, ¿no? Entonces, habla formación, no hay formación para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en estos temas, para que sepan cómo tratar de manera igualitaria y teniendo en cuenta que es un ciudadano o ciudadana igual que otro, ¿no? En los medios de comunicación, también cuando lees las noticias, cómo se cuenta y cómo se hace énfasis si una persona es gitana o es magrebí, para decir que ha delinquido y lo fácil que es asociar delincuencia con determinada origen cultural o social si la prensa lo repite o los medios de comunicación o las redes sociales continuamente. Sí, es que es una tarea, pero ayer me sorprendió muy positivamente que tengan estudios incluso sobre educación no formal para ver cómo se puede formar a toda la sociedad. O sea, hay una pedagogía social para ser más conscientes de que esa empatía y esa preocupación por los demás y por lo común es de todos, no solamente del que es docente respecto a sus estudiantes, sino de cualquier ciudadano y ciudadana que tiene una responsabilidad, ¿no? Como policía o como periodista o como lo que sea, ¿no? Pues gracias por todas las aportaciones. Bueno, buenas tardes. Primero agradecerle por la ponencia, estuvo muy valioso el espacio. Yo también quería hacer unos comentarios, porque yo también estaba pensando en toda la situación que comentó el compañero con la chica esta semana en el bus que fue agredida. Y justo hoy en la mañana surgió otro caso similar con un chico de una comunidad indígena para origen en un bus también. Em, es complejo, digamos. Yo mientras iba observando la presentación, también, digamos, aunado toda esa parte de una educación en temas de democracia, de derechos humanos y de ciudadanía crítica, también iba pensando en toda esa parte socioemocional a nivel del centro educativo. Entonces, por ejemplo, yo pienso al menos en el contexto costarricense que estamos frente a una población muy apática, muy indiferente, y es algo que, digamos, se extiende más allá de la educación primaria, de la educación secundaria, digamos, pasa por las familias, pasa por las comunidades, y digamos, y esto lo veo mucho con, bueno, este caso que mencionaban, que la chica que fue agredida, digamos, han filtrado información del chico que le agredió, dónde vive, número de teléfono, redes sociales, contactos de la familia, fotografías en todas las redes sociales. De la chica igualmente. O sea, de ella filtraron fotografías por todos lados, qué pasó, en fin. Y yo iba pensando, ok, esto pues ya fue algo que se extendió del centro educativo, pasó en un bus. Y la misma gente, digamos, en redes sociales publicando, vayan a la casa de este chico y agrédanlo, ¿verdad? Llegó la policía, se hizo súper viral. Y eso al fin y al cabo también es un reflejo de lo que está pasando socialmente, ¿verdad? De la educación. O sea, yo me cuestionaba, las familias, ¿hasta qué punto tuvieron una educación en temas de derechos humanos, por ejemplo, de democracia? Las personas de la comunidad para hacer esto también. Es un riesgo para todos, realmente. Em, Sí, básicamente es como lo que iba pensando en el momento. Y también, bueno, me llamó mucho la atención en una parte del video que una de las personas mencionaba la importancia de implicar a a las familias como una forma de reducir esa desigualdad, que yo pienso que es como fundamental, porque al fin y al cabo desde ahí es donde el primer espacio donde uno va formando sus creencias, sus valores, el cómo se relaciona con los otros. Entonces, sí. Importante. Estaba acordando, y no sé si hago asociaciones que yo quiero, por mi cuenta, de un artículo que leí aquí de la prensa española de Daniel Innerarity, que es un profesor de filosofía política. Decía que cada vez más estamos tendiendo por esto de qué tipo de democracia, una democracia securitaria, o sea, pensando en la seguridad, no solamente,
queremos ir seguros, y entonces, pues si alguien ha cometido un delito, pues a por él la justicia de manera implacable o un linchamiento social general, porque lo que quiero es seguridad. Entonces, que es también un poco un discurso populista. Entonces, una democracia que tiene que ver con el Estado de Derecho y con la defensa del estado del bienestar, la estamos un poco arrinconando, ¿no? Para decir, no, es que yo lo que quiero es ir seguro por la calle, que no me pasa nada. La democracia para mí es eso, ¿no? Entonces, claro, hay que recuperar esto que cuesta mucho, pero quizá sí que hay que defenderlo y cada uno, pues a lo mejor desde el lugar que le corresponde, donde está, ¿no? Que a veces nos parece muy limitado, pero creo que siempre hay una diferencia entre hacer las cosas de un modo o hacerlas de otro, en esa limitación que tenemos como personas individuales, concretas y temporales, ¿no? En este mundo, ¿no? Pero sí, es un momento, como habéis dicho, muy crítico, creo yo. Pero en la escuela, yo veo los discursos estos neoliberales, son muy optimistas. Todo va bien y hay que mejorar la tecnología, la inteligencia artificial, todo es bien, claro, sí, hay cuestiones muy interesantes que podemos aprovechar de manera positiva, pero también hay problemas importantes que hay que afrontar desde un punto de vista pues, más complejo y menos instrumental. Bueno, pues ahí estamos y yo me alegra mucho que podamos coincidir, ¿no? Porque cuesta, ¿eh? Encontrar con quién hablar de esto cuesta a veces. Y no sé si es un primer paso, creo que sí. Claro, después estamos intentando dar otros, ¿no? Pero sí, transforma un poco la realidad. Yo veo también que los estudiantes, por ejemplo, que han participado en proyectos que tenemos de investigación en escuelas y han vivido la realidad, algo les transforma, ¿no? En cómo ellos después entienden su propia condición como, como docentes o en este caso también como sociólogos o sociólogas al conocer toda esta problemática. Bueno, tendremos esperanza. Bueno. Agradecemos el habernos acompañado y a la doctora María Jiménez por su disertación. Cerramos el día de hoy agradeciéndole a todas las personas que nos acompañaron a través de la transmisión en Facebook, como así los presentes en el auditorio. Buenas tardes.